Hola, amor. Hola, Di tu nombre y cuál es tu relación conmigo. yo me llamo Pedro Montoro y soy tu marido, de momento. ¿Cómo estás? Bien, Sí, sí, un poco nervioso. bueno, tranquilo. Quiero que hagas memoria un poco y ¿te acuerdas de la primera vez que te dije que estaba recordando haber sufrido abuso en la infancia en mi entorno familiar? ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Puedes describírmelo? Sí, me acuerdo que era de noche, en el sofá de casa, mientras los niños dormían. Y me acuerdo porque te vi muy angustiada y viendo que la verdad lo estabas pasando mal. Y no vi el alcance hasta que, bueno, no entendía muy bien qué era todo, hasta que me empezaste a explicar. Y bueno, ¿recuerdas cómo estaba yo? ¿Qué te dije? Sí, estabas muy nerviosa y no sé, es que no sé muy bien cómo explicarlo porque la verdad es que fue bastante intenso todo. Claro, es que fue un momento en el que yo empecé a recordar que Ujú. un miembro de mi familia abusaba de mí y bueno, me venían como imágenes, sensaciones, bueno, como cuando recuerdas pues algo muy lejano que tienes muy, muy, muy olvidado. Ujú. Y claro, desde la adulta que soy hoy, cuando me empezaron a venir todos esos recuerdos, entender lo que estaba sucediendo, o sea, imagínate, Sí, sí, fue horrible. La verdad es fue que fue demoledor. bastante, sí, fue bastante horrible. Además, lo que llegó, el alcance que cogió al final, Ujú. que al final fue bastante devastador para nosotros. O sea, y a Bueno, partir supongo que también, pero para nosotros fue bastante complicado también llevarlo, sobrellevarlo. ujú. ¿Qué pensamiento te vino a la cabeza cuando te empecé a contar lo que estaba De recordando? incredulidad, no me creía que podía estar pasando esto. O sea, Ujú. solo lo veías en la televisión y pensabas que era muy lejano. Y cuando empezaste a explicar y a contar, fue muy duro, la verdad. Pasamos semanas y meses bastante duros, tristes, sin saber muy bien qué hacer. Bueno, esto ha sido un proceso, ¿no? Ujú. Que después de ahí, pues yo empecé a buscar ayuda psicológica Sí, sí, y bueno, ha sido un proceso de muchos meses, sí, más de un año ya, sí, y que poco a poco, pues es lo que dices, ¿no? Que he ido recordando más cosas y sí. que, bueno, el tema ha ido como cogiendo más, bueno, La bola se ha hecho más grande. sí, 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 podemos decirlo al así. principio es como una montaña rusa. Parece que va bien todo, parece que sube, que baja, es muy complicado, la bola cada vez se hacía más grande y era increíble. ¿Te acuerdas que, bueno, al principio sobre todo, claro, al venirme muchos recuerdos, también el cuerpo me respondía pues con muchos dolores, con mucho dolor de estómago. Sí, Había días que estaba que realmente pues no podía, no casi moverme, pero sí que estaba muy afectada físicamente. ¿Te acuerdas que alguna vez te había dicho que volvieras del trabajo sí, sí, sí. porque es que no podía gestionar las cosas? Sí, me acuerdo de muchas llamadas por teléfono en el trabajo, semanas. Ujú. Me acuerdo que en esa época no te podía a veces ni acariciar porque no sabía cómo ibas O a responder. abrazar. Ujú. Sí, era bastante complicado. Y me acuerdo de eso en el trabajo, al final me llamabas bastante, tuve que hablar con mi jefe. Y supongo que es no sé, hay mucha gente que pensará como mi jefe que algo está equivocado, pero me dijo que no moviéramos la mierda, que al final huele. Ujú. Y yo me quedé sorprendido que me dijera alguien eso. Pues al final estas cosas creo que tienen que aflorar y que tienen que curarse. Si Ujú. no, al final siempre lo tendrás ahí enquistado dentro. Claro, porque tú le dijiste a tu jefe que fuera comprensivo si Ujú. en algún momento tenías que salir del trabajo Sí, y él te dijo eso, que me acuerdo que sí, me lo comentaste también y nos quedamos los dos bastante de sí, wow. sorprendido. Sí, Claro, es que hay mucha gente que piensa así. y eso es lo peor de todo, que al final es algo que tiene que aflorar y tiene que sanar tienes que quitarte el quiste porque si no, no acabará Y nunca. gestionarlo buscando Gestionar. ayuda Y es muy complicado. psicológica profesional. Sí, es muy importante. Es sentirse acompañado. Em, ¿Cómo, cómo has vivido el hecho pues, de que yo buscara ayuda psicológica? ¿Crees que hice bien? ¿Crees que encontré un buen sitio? ¿Qué opinión te merece? Creo que lo hicimos, se hizo bien al final todo. Al final la ayuda psicológica fue muy importante.
Porque al final te ayudó mucho a centrarte, a sacar todo lo que ibas tentando dentro y ya no solo a ti misma, sino a ayudarme a mí también a entender un poco todo, porque al final esto también de Sopotón, yo no sé cómo, yo no tenía ni idea de cómo gestionar esto. Y al final es muy complicado. Si no tienes a alguien que te ayude psicológicamente, no solo a ti, sino también a mí, que me ayudaron también bastante a entender un poco qué tenía, cómo podía ayudar, que solo tienes que la verdad que la persona que está sufriendo eso solo necesita apoyo y escuchar. Solo necesita eso, que estés a su lado y que escuches. Sí, bueno, es muy importante, ¿no? También porque, claro, el abuso no solo impacta en las víctimas o los supervivientes, impacta en toda la familia. Y realmente a mí, yo recuerdo también muy doloroso el hecho de gestionar esto en casa, en un hogar donde pues eso, hay niños, en un hogar donde hay planes, hay felicidad, hay un día a día, hay unas rutinas, hay algo muy bonito. Y para mí también fue muy duro el traer todo ese dolor y todo ese trauma, traerlo al presente. Y de hecho recuerdo también que había muchas veces que no quería contarte lo que estaba recordando, precisamente primero, por no generar siempre la misma conversación, ¿no? Por las noches, lo que tú dices, cuando los niños duermen y tal, en el sofá de casa que hablábamos, yo lloraba y me venía abajo porque era un momento en el que me podía venir abajo. Y eso, ¿no? Pues el traer todo esto tan doloroso, tan horrible. Sí. Y bueno, también la vergüenza, ¿no? De hacer público algo así, de contarte que me habían hecho esto. Sí. Y bueno, creo que ha sido bastante demoledor. Sí, nadie está preparado para estas cosas. O sea, nadie estará preparado nunca para soportar eso y ya no simplemente la misma persona que lo sufre, sino la persona que tienes al que está enfrente tuyo, que le estás diciendo estas cosas, a veces, o sea, te sientes como incrédulo de no puede ser que esté pasando esto, algo tan cercano a mí. Claro, te suena algo muy ajeno, ¿no? Me suena muy ajeno. Te sonaba muy ajeno. Muy cierto. Y más teniendo en cuenta que hasta ese momento habíamos llevado una vida normal con mi familia, en el sentido de reuniones familiares, comidas los domingos, ¿no? Celebraciones, cumpleaños, Navidad. Claro, tú conocías todas esas personas. Sí, claro, las conocí y al final, cuando te vas explicando, cuando la bola se hizo cada vez más grande. Bueno, cuando fuimos un poco ya avanzando, fui avanzando y explicándote más cosas que he ido recordando también pues de adolescente, que no era algo que sucedió solo en la infancia, sino que hasta la adolescencia, y que había más personas implicadas y que además se miraba hacia otro lado. Claro, ¿qué impacto te genera a ti eso? La verdad que es que fue una locura. O sea, al principio veía como había gente de tu familia, al principio de todo, cuando empezó a salir esto, que te parecía que te ayudaban y te encarrilaban a que saliera esto para adelante. Y luego llegó un momento, cuando la bola se hizo grande, que te cortaron en seco. O sea, que ya no creían tus historias, que ya no, o sea, que te llamaban loca. Que a ver qué persona pueda decir eso de alguien de una familia. Si hay un problema, se intenta solucionar. Lo que no puedes hacer es, no, esto no me gusta, aquí ya no te estás sacando del guión. Y me quedé sorprendido porque al final son personas que yo he conocido y no puedes creer que la gente reacciona así de mal. O sea, por favor, si es una persona que está sufriendo o ha pasado algo, hay que ayudarla. Si yo tengo una niña y si a mí me cuenta algo así mi hija, yo voy a por lo menos apoyarla, no dejarla de lado. Pues por ahí también quería ir un poco. ¿Qué opinión te merece la reacción, ¿no?, que ha tenido mi familia? Lo que dices que hubo un momento en el que fue como, al principio sí que se acompañaba, pero luego, bueno, la narrativa que me daban no me encajaba, ¿no?, con algunos recuerdos que yo tenía. Y entonces, bueno, yo decidí tomar distancia y seguir mi proceso, seguir con mi gestión, con la terapia psicológica y muy bien acompañada, ¿no? ¿Qué opinión te merece el hecho de que yo haya tomado distancia de mi familia? Creo que es lo mejor que hiciste, porque al final tener personas así alrededor no merece la pena. No quiero que pasen ni un minuto con mi hijo, porque al final si pueden mirar para otro lado cuando pasa algo así de serio,
imagínate cuando no mira a nadie, ¿sabes? Y al final no creo que sea sano para un niño vivir con ese tipo de familia. Al final ya te digo que son de esas cosas que no entenderé nunca y es lo que siempre me ha llevado a intentar romperme la cabeza, porque no entiendo cómo puede una familia dejar al lado a alguien cuando está explicando esto, un tema así tan serio. Hay que sentarse a hablar, hay que de esto, pero claro, si ya cubren... Claro, es que a ver, hay que tener en cuenta que 4 niñas de mi familia, hoy mujeres adultas, fueron abusadas en su infancia por diferentes miembros de la familia. Sí, Entonces, siempre se ha tapado el abuso. Sí. Y una persona que me haya reconocido de la generación anterior a la mía también ha gestionado abusos sufridos por su generación anterior, y me lo ha dicho en persona. Entonces, claro, ante ese escenario, ¿cómo van a reconocer algo? ¿Cómo van a acompañar? No, claro, estoy de acuerdo. ¿Cómo van a apoyar? Por eso al final uno que lo vive como, ostras, esto es algo muy serio y aún te cuesta más entender esta situación de cómo puede ser que alguien, o sea, no responda. Yo cuando me sentaba con las personas que abusaron de mí a hablar, cuando me empezaba un poco pues a recordar cosas que no me acaban de encajar, yo ahora con la perspectiva del tiempo me doy cuenta de que las caras con las que me miraban era de, hostia, ¿cómo puede acordarse de esto? Sí. Porque en ningún momento me negaron nada. Siempre me decían, me preguntaban mucho, ¿no? De, ¿cómo estás segura que esto es un recuerdo? ¿Qué es lo que recuerdas? Luego también me negaban mucho las cosas, en el sentido de decirme, es que esto no lo recuerdo, es que no recuerdo nada de esa época. Sí. Cosas así me decían, que claro. Yo pensé... Claro, cuando pones la vista atrás te das cuenta de que todo eso al final lo tenían como muy calculado, de lo querían tapar sea como sea, o sea, y ahora cada vez ahora cuando vemos desde esa lejanía que ha pasado este cierto tiempo, es que dan ganas de cortar cabezas. Así de claro, porque al final no lo entiendes, o sea, cómo pueden hacer eso a unas niñas. Ya. O dejar hacer a esas niñas. Bueno, era como se mira hacia otro lado y ya está, no se aborda porque no... por 1000 motivos que no comprendo entender. Ya. Es que gracias a la psicología, gracias a la psicóloga, me ayudó a entender eso, de que no hay una perspectiva de monstruos, o sea, no hay un estereotipo de monstruos. Yo pensaba que era gente normal y los monstruos en teoría que hacían estas cosas tenían como un estereotipo diferente y no. Y ella me hizo entender de que un monstruo no es ni 24 horas ni tampoco es como lo marcan las películas, te encerran en una casa. O como lo marcan los medios de comunicación, que da un poco una imagen distinta, ¿no? Puede ser cualquier persona. Sí, cualquier persona. Quería preguntarte, cuando yo hice público esto mediante las redes sociales y bueno, luego que he publicado el libro Despertar y tal, ¿se puso en contacto alguien contigo? En ningún momento. Nadie de tu familia se puso en contacto conmigo. O sea, que me sorprendió bastante, porque al final cuando sucede algo así, si no quieres hablar con la persona que está sufriendo eso para dejarla tranquila, para que intente pues, centrarse y calmarse y eso, con la otra persona yo estaba al lado, yo tenía el móvil, a mí nadie me dijo nada, nadie se puso en contacto conmigo. Claro, y al final te da la sensación de por qué alguien, o sea, no pregunta ni cómo estás, ni cómo estaban sus nietos, mi hijo, ¿sabes? Que al final no preguntaban por nadie, o sea, que dices, a ver, es muy raro, ¿no? Parece nadie te preguntó, oye, ¿qué está pasando? Oye, ¿de qué va el libro? ¿Qué le pasa a Elena? O algo que un poco para, en modo preocuparse. Es lo más lógico que hacen las familias o la gente que tienes alrededor y la que quieres, al final tú te preocupas por ellos. Y nadie llamó, nadie dijo nada. Entonces, claro, con el tiempo que te vas dejando, te has dado cuenta de que al final estás escondiendo cosas. Pues si no, tú preguntas. Es lo que haría toda una persona normal. Vale. Sí, yo también, bueno, lo hemos hablado 1000 veces y es como, bueno, pues que si no se dice nada es que se está escondiendo cosas, ¿no? Y claro. Si el relato es ir a difamar, ir a dejar a esa persona, a mí en mi caso, de enferma o de confundida, ¿no? Sí. Síndrome de Estocolmo te dicen y todo. Sí, dices, bueno. ¿qué persona, o sea, en serio? No, yo conozco, o sea, yo haría cualquier cosa por mis hijos. Haría cualquier cosa. Y si algo me explican así, yo voy hasta el final con ellos, pase lo que pase. O sea, y buscamos ayuda y hago lo que haga falta para que eso se solucione. O sea, por lo menos para entender por qué coño ha pasado y cómo podemos arreglar esto. ¿De dónde sale, no? Claro. Todo esto al final. Sí.
¿Qué consejo le darías a una persona que se encuentra en tu situación? En el sentido de, claro, tú eres marido, pareja de alguien que bueno, que es superviviente de abuso sexual en la infancia, ¿no? Entonces, claro, hay veces que cada uno habla cuando quiere o cuando puede. Y hay veces pues que igual solo lo compartes con tu pareja, o no lo compartes, o lo compartes a cabo de mucho tiempo. ¿Qué consejo le darías a alguien que su pareja le dice estoy recordando esto o me pasó esto de pequeña? A ver, el consejo, te hablo yo de Desde tu punto de de vista, mi por punto de vista, y supuesto. no tenía experiencia en nada de esto. Al No, final es que... cuesta mucho asimilar estas cosas, porque al final nadie, es lo de siempre, nadie espera que pase algo cercano a ti. Mi único consejo es que escuche, que apoye todo lo que pueda y que si necesita buscar ayuda psicológica, porque yo tuve que ir a buscar para entender un poco cómo puedo ayudar y cómo puedo gestionar esto, porque al final ya no es que lo que sufras tú, yo también lo sufrí. Y al final cuesta mucho, es una montaña rusa que hay días que te desplomas, tú tienes peores pesadillas que nunca y cuesta, y es necesario escuchar y apoyar. Sí, mira, ahora que dices eso, me acuerdo mucho del principio de que tú me decías que estabas como en shock, ¿no? De decir, es que no entiendo cómo una persona puede hacer esto, no entiendo cómo una familia puede hacer esto. Y me acuerdo de verte realmente muy, muy, muy afectado, muy roto, porque es que o sea, te desmontó completamente el que yo te contara todo lo que había Sí, vivido. sí, es que es sorprendente. O sea, yo no sé. O sea, no se trata de un estereotipo de familia que digas, ostras, es que es súper raro. No, no, es que son gente normal y han pasado de todo. O sea, pasan de todo. O sea, como si. Es que si no solo se entiende cuando escondes cosas. Porque si no, una familia medio normal, ya no te estoy diciendo la mejor familia del mundo, pero algo normal, que se apoyen entre unos y los otros, que es lo más lógico. Pero ni eso, un hermano, una hermana, que es lo más sagrado, una madre, un padre, que es al final eso es lo que tiene que estar. Pero claro, si tienes mierda que esconder, pues normal que no estés ahí. Porque si no, no se entiende. ¿Hay algo que te gustaría decir después de todo lo que hemos pasado? Que esto no se lo recomienda a nadie, o sea, nadie quiere, No se lo recomiendo. no se lo recomienda a nadie porque nadie quiere esto, o sea, y nadie quiere, o sea, ya no es la parte que me toca a mí, sino la parte que te toca a ti, nadie quiere recordar esto, o sea, nadie, en su sano juicio, quiere hacer esto, o sea, nadie lo quiere pasar, nadie quiere hacer esta lucha porque al final esto es horrible. Nadie habla si no Nadie, es porque hay algo exacto, que contar. Pedro, porque esto es horrible. amor, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tu apoyo, muchas gracias por estar, por tu amor, por los abrazos en los momentos de más oscuridad y por ayudarme tantísimo a gestionar todo esto, de verdad. Gracias a ti que lo has puesto fácil, para ayudarte. Bueno, decirte que eres red y muchísimas gracias. Gracias a ti.